La noradrenalina se segrega en los terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Sirven para controlar la actividad global y el estado mental, como por ejemplo aumentar el nivel de vigilia, activa receptores excitadores, pero en unas cuantas estimula los inhibidores. La dopamina se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser una inhibición. La glicina se segrega sobre todo en la sinapsis de la médula espinal. Se cree que siempre actúa como un transmisor inhibidor. El GABA se segrega en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Se piensa que siempre causa una inhibición. El glutamato se segrega en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que penetran en el sistema nervioso central, lo mismo que en muchas áreas de la corteza cerebral. Probablemente siempre causa excitación. La serotonina se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal. Actúa en la médula como un inhibidor de las vías del dolor y ayuda a controlar el estado de ánimo de una persona. El óxido nítrico se segrega especialmente en los terminales nerviosos de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. Las moléculas proteicas penetran a continuación en los espacios existentes en el retículo endoplásmico del soma y posteriormente en el aparato de Golgi. La proteína formadora de neuropéptidos sufre una escisión enzimática en fragmentos más pequeños, algunos de los cuales son el propio neuropéptido o un precursor suyo. El aparato de Golgi introduce el neuropéptido en minúsculas vesículas transmisoras que se liberan hacia el citoplasma. A continuación, se transportan por el axón en todas las direcciones hacia el extremo de las fibras nerviosas a través de la corriente axónica del citoplasma, viajando a una velocidad de tan solo unos pocos centímetros al día, y vierten su contenido en los terminales neuronales como respuesta a los potenciales de acción. Una característica importante de los neuropéptidos es que a menudo ocasionan acciones mucho más duraderas. El descenso del voltaje hasta un nivel menos negativo vuelve más excitable la membrana de la neurona, mientras que su aumento hasta un nivel más negativo la hace menos excitable. Este mecanismo es el fundamento de los dos modos de acción de la neurona, la excitación o la inhibición. Los tres iones más importantes para el funcionamiento celular son los iones sodio, potasio y el cloruro. El potencial eléctrico a través de la membrana celular puede oponerse al movimiento de iones a través suyo si su polaridad y magnitud son las apropiadas. El interior del soma neuronal contiene una solución electrolítica muy conductora, el líquido intracelular de la neurona. Además, su diámetro es grande, lo que casi no genera ninguna resistencia a la conducción de la corriente eléctrica de una parte a otra de su interior. Todo cambio en el potencial de cualquier zona de líquido dentro del soma suscita un cambio casi exactamente igual en el potencial de los demás puntos de su interior. Debido al gran gradiente de concentración de sodio y a la elevada negatividad eléctrica dentro de la neurona, los iones sodio difunden con rapidez hacia el interior de la membrana. La rápida entrada de iones sodio con carga positiva neutraliza parte de la negatividad del potencial de membrana en reposo. Este ascenso positivo en el voltaje por encima del potencial de reposo normal en la neurona se llama potencial postsináptico excitador, debido a que si sube lo suficiente en este sentido, desencadenará un potencial de acción en la neurona postsináptica estimulándola. La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora, en la mayoría de los casos es GABA. Esta liberación ejerce una acción específica de apertura sobre los canales aniónicos, lo que permite la difusión de una gran cantidad de iones cloruro hacia la fibrilla terminal. Las cargas negativas de estos iones inhiben la transmisión sináptica debido a que anulan gran parte del efecto excitador producido por los iones sodio con carga positiva que también penetran en las fibrillas terminales cuando llega un potencial de acción. Cuando una sinapsis excitadora estimula la motoneurona anterior, la membrana neuronal se vuelve muy permeable a los iones sodio. Una cantidad suficiente difunde con rapidez hacia el interior de la motoneurona postsináptica para elevar su potencial intraneuronal en unos pocos milivoltios, lo que crea el potencial postsináptico excitador. Este potencial desciende para que escape el exceso de cargas positivas de la neurona excitada y para restablecer el potencial de membrana normal en reposo. La excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de una neurona casi nunca activa la célula. Sin embargo, al mismo tiempo suelen estimularse muchos terminales presinápticos. Con cada sinapsis excitadora que descargue a la vez, el potencial total dentro del soma se vuelve más positivo.
Cuando el potencial postsináptico excitador llegue al nivel suficiente, alcanzará el umbral de disparo y producirá un potencial de acción espontáneamente en el segmento inicial del axón. El estado excitador es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona. Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de inhibición, entonces se dice que existe un estado excitador. A la inversa, si es mayor la inhibición que la excitación, lo que se dice es que hay un estado inhibidor. Cuando el estado excitador de una neurona sube por encima del umbral de excitación, la célula dispara de forma repetida, mientras permanezca a ese nivel. La fatiga consiste en el agotamiento o en la debilitación parcial de las reservas de sustancia transmisora en los terminales presinápticos. Parte del proceso de la fatiga probablemente también obedezca a otros dos factores: la inactivación progresiva que experimentan muchos de los receptores de membrana postsinápticos y la lenta aparición de unas concentraciones iónicas anormales en el interior de la misma neurona. Efecto de la acidosis o de la alcalosis. La mayoría de las neuronas son muy sensibles a los cambios del pH en los líquidos intersticiales que la rodean. Normalmente los de alcalosis aumentan mucho la excitabilidad neuronal. En cambio, la acidosis disminuye acusadamente la actividad neuronal. El efecto de la hipoxia. También depende claramente de un aporte suficiente de oxígeno. Su interrupción por muchos pocos segundos puede ocasionar una ausencia completa de excitabilidad en algunas neuronas. Este efecto se observa cuando cesa transitoriamente el flujo sanguíneo cerebral, porque en cuestión de 3 a 7 segundos la persona pierde el conocimiento. El efecto de los fármacos aumenta la excitabilidad de las neuronas y otros la disminuyen. La cafeína, la teofilina y la teobromina aumentan la excitabilidad neuronal. Se supone que al rebajar el umbral de excitación en las células. Sin embargo, la estrictinina es uno de los productos mejor conocidos. Los 5 tipos básicos de receptores sensitivos. 1. Los mecanorreceptores, que detectan la compresión mecánica o su estiramiento, o el de los tejidos adyacentes. 2. Termorreceptores, que detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargan del frío y otros del calor. 3. Nociceptores, o receptores del dolor, que detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos. 4. Receptores electromagnéticos, detectan la luz en la retina ocular. Y 5. Quimiorreceptores, que detectan el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolalidad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que completen la química del organismo. Muchas veces es importante que las señales débiles que penetran en un grupo neuronal acaben excitando una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas que lo abandonan. Este fenómeno se llama divergencia. Existen 2 tipos fundamentales de divergencia que cumplen unos propósitos totalmente diferentes. La divergencia amplificador significa que una señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivos órdenes de células en su camino. Es el tipo de divergencia característico de la vía corticoespinal en su labor de control sobre los músculos esqueléticos, en la que cada célula piramidal grande de la corteza motora es capaz de excitar hasta 10.000 fibras musculares cuando se hallen en las condiciones muy facilitadas. Y la divergencia en múltiples fascículos es la transmisión de la señal donde el grupo sigue 2 direcciones. La información que llega hasta las columnas dorsales de la médula espinal adopta 2 trayectos en la parte baja del encéfalo, hacia el cerebelo y a través de las regiones inferiores del encéfalo hacia el tálamo y la corteza cerebral. En el tálamo casi toda la información sensitiva se transporta a estructuras talámicas aún más profundas y al mismo tiempo hasta regiones puntuales de la corteza cerebral. La importancia de este tipo de convergencia radica en que las neuronas casi nunca se excitan a partir del potencial de acción de un único terminal de entrada. Sin embargo, los potenciales de acción que convergen sobre la neurona desde muchos terminales proporcionan una sumación espacial suficiente para llevar a la célula hasta el umbral necesario de descarga. La convergencia también puede surgir con las señales de entrada derivadas de múltiples fuentes. Es uno de los medios importantes que utiliza el sistema nervioso central para relacionar, sumar y clasificar distintas clases de información. En ocasiones, una señal de entrada en un grupo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y a la vez otra señal inhibidora vaya hacia otro lugar. Este tipo de circuito es característico en el control de todos los pares de músculos antagonistas y se llama circuito de inhibición recíproca.
La fibra de entrada activa directamente la vía de salida excitadora, pero estimula una neurona inhibidora intermedia que segrega un tipo diferente de sustancia transmisora encargada de inhibir la segunda vía de salida desde el grupo. Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entrada excitadora. Al menos dos mecanismos pueden ocasionar este efecto. 1. La descarga neuronal intrínseca continua, de forma repentina si el nivel del potencial de membrana excitador sube por encima de un cierto valor umbral. Los potenciales de membrana de muchas neuronas son suficientemente altos, incluso en situaciones normales, como para hacer que emitan impulsos de forma continua. Y 2. Las señales reverberantes continuas, que son un circuito que no alcanza un grado de fatiga suficiente como para poder detenerla. Además, los impulsos excitadores que penetran en el grupo reverberante pueden incrementar la señal de salida, mientras que la inhibición puede reducir o incluso extinguir la señal. Una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del bulbo raquídeo o de la protuberancia. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida. Otras señales rítmicas requieren la existencia de estímulos de entrada en los respectivos circuitos para desencadenar las señales rítmicas. Cualquier parte del cerebro posee conexiones directas o indirectas con cualquier otra parte. Si la primera porción excita a la segunda a la tercera y así sucesivamente hasta que al final la señal reexcite la primera porción, se denotaría un ciclo continuo de reexcitaciones por todas partes. Si este ciclo llegara a producirse, el cerebro quedaría inundado por una nube de señales reverberantes, sin control alguno, señales que no estaría aportando ninguna información, pero que no obstante sí estaría ocupando los circuitos cerebrales de manera que sería imposible transmitir cualquier señal realmente informativa. Para evitar esto existen dos mecanismos básicos. 1. Circuitos inhibidores como mecanismo para estabilizar la función del sistema nervioso, que es cuando los circuitos de retroalimentación inhibidores vuelven desde el extremo terminal de una vía hacia las neuronas excitadoras iniciales de esa misma vía. Estos circuitos existen prácticamente en todas las vías nerviosas sensitivas e inhiben tanto sus neuronas de entrada como las neuronas intermedias cuando el extremo terminal está demasiado excitado. Y 2. Ciertos grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global sobre regiones generalizadas del cerebro. Otra sería la fatiga sináptica, como medio de estabilizar el sistema nervioso, que significa meramente que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil, cuando más largo e intenso sea el periodo de excitación.